Buenas tardes, vamos a realizar una grabación, un vídeo sobre la jornada que dimos sobre aspectos clave para el diseño y legalización de instalaciones solares térmicas el pasado sábado en la sede de la Federación de Empresarios de Albacete. Esta jornada versaba sobre las exigencias básicas que deben cumplir la instalación de energía solar térmica para producción de agua caliente. En base al Código Técnico de la Edificación, en su documento HE4, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, veremos el ámbito de aplicación de ambos reglamentos y las exclusiones o las justificaciones de su aplicación. Veremos el cálculo básico de una instalación solar térmica para una vivienda unifamiliar, cobertura solar, pérdidas por orientación e inclinación, superficie de captación, volumen de acumulación, etc. Veremos a la vez que vamos desarrollando estos cálculos y justificándolos, rellenaremos la documentación técnica para la Comunidad de Castilla-La Mancha, cómo rellenar la memoria y el certificado de instalación. Para concluir con un interesante coloquio con todos los asistentes. Comencemos. Dos reglamentos en vigor actualmente. El Código Técnico de la Edificación, en vigor desde el 29 de septiembre del 2006, y el Reglamento de Instalaciones Térmicas, en vigor desde el 29 de febrero de 2008. El RITE, por otra parte, forma parte del Código Técnico de la Edificación, pues es su documento de ahorro y energía número 2. Así que ambos reglamentos están estrechamente relacionados y se complementan entre sí. El Código Técnico de la Edificación, en su documento HE4, entró en vigor a los 6 meses de la publicación del Código Técnico en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 29 de marzo de 2006. Así, el 29 de septiembre entró en vigor esta parte del Código Técnico. Otras partes del Código Técnico entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE o incluso a los 12 meses. El Código Técnico de la Edificación, en su parte de energía solar térmica, se aplica, y en general todo el Código Técnico, a edificios nuevos y a rehabilitación de existentes. El documento HE4 es el reglamento técnico de la instalación solar térmica para agua caliente sanitaria. En él, por tanto, están descritos todos los requisitos que debe de cumplir la instalación solar térmica, así como pruebas que hay que efectuar, cálculo, etcétera, etcétera. Materiales. El RITE se publicó el 29 de agosto de 2007 y entró en vigor a los 6 meses de su publicación del BOE, que fue el 29 de febrero de 2008. El Reglamento de Instalaciones Térmicas se aplica a edificios nuevos y a reformas de instalaciones. Es el reglamento administrativo de la instalación solar térmica para agua caliente sanitaria. Veamos qué se entiende como reforma de la instalación térmica. El ámbito de aplicación del RITE se especifica en el artículo 2. En el mismo se incluyen, dentro del objeto del ámbito de aplicación del RITE, las instalaciones de agua caliente. Recordemos que el RITE se aplica a instalaciones de calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, siempre en el ámbito del bienestar e higiene de las personas. Se entiende como reforma, y se especifica en dicho artículo 2, se entenderá por reforma de la instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos. A.
la incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria, así como la modificación de las instalaciones, de los subsistemas existentes. B. Sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de equipos generadores de calor o bien de frío. C. El cambio de tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. D. El cambio de uso previsto del edificio. Vamos a ver las exigencias del RITE respecto del agua caliente. ¿Qué nos dice el RITE al respecto del agua caliente? Bien, pues en la instrucción técnica 1.2.4.6.1, al respecto del aprovechamiento de las energías renovables, se cita que en los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demandas de agua caliente sanitaria, una parte de las necesidades energéticas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar, adecuada a la radiación global de su emplazamiento y la demanda total del edificio, de agua caliente del edificio. En su punto 2, dice el RITE que las exigencias técnicas destinadas a la producción de ACS cumplirán con la exigencia fijada en la sección HE, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, del Código Técnico de la Edificación que les afecten. Así comprobamos que el RITE remite al Código Técnico de la Edificación en cuanto a las exigencias técnicas. Veamos cuáles son las exigencias del Código Técnico en su documento HE 4. En el artículo 1.1, ámbito de aplicación, dice: la contribución solar mínima determinada en la aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta sección podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos. Debemos de montar siempre energía solar térmica inexcusablemente, salvo que estemos en una de estas situaciones, bajo las cuales podremos disminuir esta aportación. A. Cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia fuente de generación de calor del edificio. B. Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. C. Cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. D. En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística a aplicar. E. En edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la norma urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. Y F. Cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística. Bien, vemos que hay unos casos en los cuales podemos reducir la aportación solar. Nos cita el Código Técnico que si estamos en los casos B, C, D y E, que terminamos de citar, podemos tener una contribución solar disminuida siempre que en el proyecto justifiquemos la alternativa o elementos que produzcan un ahorro energético térmico o reducción de emisiones de CO2 equivalente a las que obtendríamos mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente. Para ello podemos realizar mejoras en el aislamiento térmico
y en el rendimiento energético de los equipos, siempre que con estas mejoras ahorremos emisiones de CO2 y ahorremos consumos de energía. Entonces, para estos casos B, C, D y E, podemos, si estamos en ellos, disminuir la aportación solar realizando esta instalación alternativa que nos provoque un ahorro de CO2 y una disminución del consumo de energía, un ahorro equivalente a lo que obtendríamos con una instalación formada por energía convencional más energía solar térmica. ¿Cómo podemos calcular las emisiones de CO2 y la energía primaria consumida por la instalación? Bien, pues nosotros podemos calcular la energía final consumida de la instalación y con estos coeficientes de paso podemos estimar las emisiones de CO2. Estos coeficientes de paso de energía final a energía primaria y a emisiones de CO2 son los utilizados por el programa Calener de certificación energética. Observamos que para obtener 1 kWh de gas natural debemos de tener un factor de paso de 1,011, tendremos una energía primaria de 1,011 y unas emisiones de 0,204 kilos de CO2. Simplemente con una regla de 3 multiplicando directamente por estos factores sacamos la energía primaria consumida por la instalación, así como las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera. Distintos factores de paso. Llama la atención las energías renovables, que el coeficiente de paso energía primaria, energía final es 1 y se les asignan 0 kilos de CO2. ¿Vale? Veamos entonces, debemos de hacer una comparación entre la energía primaria consumida por la instalación convencional más la instalación solar térmica y la instalación alternativa. Nuestra instalación alternativa como mínimo tendrá el mismo consumo que la suma de instalación convencional más energía solar térmica, si no menos. Pero también debemos de realizar una segunda balanza para observar las emisiones de CO2, bien de la instalación convencional más energía solar térmica y nuestra instalación alternativa. Nuestra instalación alternativa, en la que justificamos, en este caso de estar en las exclusiones de la B a la D, de utilizar una instalación alternativa que emita menos CO2 que la instalación convencional que íbamos a diseñar con el apoyo de la instalación de energía solar térmica. Entonces, ambas balanzas deben estar desequilibradas en el sentido que se muestran, o como mínimo tendrán el mismo consumo que una instalación convencional con energía solar térmica y las mismas emisiones que una instalación convencional con energía solar térmica. Entremos en la parte de documentación técnica. Esta parte la lleva el RITE y en su artículo 15 especifica que, en función de la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío, que sea mayor de 70 kilovatios, en cuyo caso realizaremos un proyecto. O bien, si su potencia es igual o mayor que 5 kilovatios y menor o igual que 70 kilovatios, en cuyo caso puede hacerse proyecto, o bien este podrá ser sustituido por una memoria técnica. La memoria técnica viene establecida que se redactará sobre unos impresos según el modelo determinado por el órgano competente de la comunidad autónoma. La memoria será elaborada por el instalador autorizada o bien por un técnico titulado competente, de tal manera que el autor de la memoria técnica es responsable de que la instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE, y debe de actuar coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio. Así vemos que en la memoria de Castilla-La Mancha, en su página 4 al final, donde se certifican los cálculos, viene para poderlo firmar por don
fulanito de tal, instalador con carné, número tal, o don fulanito de tal, colegiado número tal del colegio de tal, arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿vale? Así, o bien firma el instalador y le pone el sello de su empresa, o bien firma el técnico competente y normalmente esto vendrá avisado por el colegio correspondiente. Veamos la potencia de la instalación solar térmica. Hemos visto que a partir de 70 kilovatios proyecto entre 5 y 70 memoria. Pues la potencia de la instalación solar térmica será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor o frío del equipo auxiliar de apoyo. Si no existe equipo auxiliar de apoyo o cuando se trate de una reforma de la instalación térmica que únicamente incorpore energía solar, la potencia a estos efectos se determinará multiplicando la superficie de abertura del campo de los captadores instalados multiplicados por 0,7 kilovatios por metro cuadrado. Esta potencia nos sirve para decidir si será memoria o será proyecto. Es una potencia a efectos de documentación. No es preceptiva presentación de documentación alguna para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada menor que 5 kilovatios, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria mediante calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos, cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos sea menor o igual que 70 kilovatios, así como en los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado, donde tampoco es preceptiva presentación de documentación alguna. Por ejemplo, un termosifón como este de la imagen no realiza presentación de documentación alguna. ¿Qué ocurre en los edificios? En un edificio con múltiples generadores de calor y o frío, la potencia térmica nominal se obtendrá como la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o frío, sin considerar en esta la suma de la instalación solar térmica. Entonces, en un edificio sumamos todos los generadores de calor, hacemos la suma, por otro lado, de todos los generadores de frío, y la suma que nos dé mayor, si es más de 70 kilovatios, proyecto; si es hasta 70 kilovatios, memoria técnica de diseño. Bien, esta es la memoria técnica de instalaciones térmicas que se utiliza en Castilla-La Mancha. Tiene unos datos iniciales, datos del titular de la instalación, datos de ubicación y de la fuente de energía utilizada. ¿Vale? Esta parte es común a todas las memorias y luego ya en las sucesivas hojas pues habla de los generadores de calor, los generadores de frío, conductos, cálculos, etcétera, etcétera. Nosotros nos centraremos en la página 3 de la memoria. En la página 3 describe toda la instalación solar térmica: captador solar, instalación, contribución solar mínima, acumulador, sistema de intercambio, circuito primario, vaso de expansión y energía de apoyo. Entonces, para una instalación solar térmica que se quiera legalizar, pues basta con rellenar la hoja de datos generales, la primera, que tengo en la que vemos en la imagen, más la página 3 de la memoria, donde está descrita la instalación solar térmica, acompañar en la página 4 del pequeño esquema de principio de la instalación y firmar dicha memoria. Nos centraremos en la confección de una memoria, pues hasta 70 kilovatios, que a 0,7 kilovatios por metro cuadrado nos da una superficie de captación de 100 metros cuadrados. Entonces, con una memoria podemos legalizar en Castilla-La Mancha, bueno, y en el resto de España, una instalación solar térmica que se amplíe en una instalación existente o bien que se realice nueva.